Buenas jóvenes, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a trabajar, vamos a continuar con nuestro trabajo en lo que respecta a lo que es la teoría de conjuntos, que estamos viendo solamente las bases. Y bueno, nos quedamos la clase pasada en la diferencia de un conjunto o lo que es el complemento de un conjunto, también se puede interpretar así. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Como podrán ver, tenemos en la pantalla una definición, la definición de diferencia. Si tenemos dos conjuntos A y B, vamos a llamar diferencia de A con B, ¿sí? Al conjunto definido por A menos B, ¿sí? Definido como el conjunto de todas las X, tal que X está en A y X no está en B. Podemos ver aquí esto, ¿sí? Y esto. Y ahorita volvemos a ello, ¿sí? Como podremos notar, como se nos dice aquí, aquí es la conjunción, ¿sí? Aquí la conjunción lógica sirve, ¿sí? Para adentrarnos y hacer la diferencia en la pertenencia de X a un conjunto o no, ¿sí? En este caso, la diferencia se estriba en el conector lógico, ¿sí? De la conjunción que tenemos aquí. Y esto va a ser de vital importancia para lo que sigue, ¿sí? Porque no nos podemos deslindar a estas alturas de la lógica. Por el contrario, necesitamos a la lógica ahora más que nunca. Y vamos a ver por qué. En este caso, esto se nos presenta como un ejercicio, ¿sí? Pero vamos a utilizar esto como propiedades, ¿sí? Entonces, de alguna manera puede ser una proposición a la cual podemos llamar propiedades de la diferencia, de, en este caso, correspondientes al conjunto A y B, ¿sí? Entonces, si tenemos dos conjuntos A y B, vamos a tener en el primer caso que A menos A es equivalente al vacío. A menos vacío es igual al conjunto A. Y A menos B, unión B menos A, es equivalente a la unión de A con B menos la intersección de A con B. Para demostrar uno, lo primero que tenemos que observar es que tenemos una equivalencia de conjuntos. A menos A es equivalente al vacío. Esto lo tenemos que demostrar de la siguiente forma. Que A menos A está contenido en el vacío y que el vacío está contenido en A menos A. En este caso, podemos concluir por la definición que dimos de, de vacío en su momento con respecto a la contención, ¿sí? En donde el conjunto vacío está contenido en cualquier conjunto. Y en ese contexto, pues podemos concluir fácilmente que el vacío, pues lógicamente está en A menos A. Y con eso, pues podemos dar por sentada esa parte. Pero ahora vamos a observar la demostración de A menos A con respecto a la contención con respecto al conjunto vacío. Bueno, como pudimos observar entonces, esta parte de aquí ya queda, ¿sí? Y solo nos falta ver esta otra. ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es tomar una X que está en A menos A, ¿sí? Y por definición, ¿esto qué implicaría? Esto por definición implicaría que X está en A y
X que está, o más bien que no está en A. ¿Esto qué quiere decir? Esto, por lógica, sería una proposición de la forma P y no P. ¿Sí? Y esta estructura lógica, pues, ¿qué nos dice? Que si esto es verdadero, esto es falso. ¿Sí? Por lo tanto, esto es falso. No puede haber, no puede ser verdad esto, o sea, esto no tiene sentido para la lógica matemática, por supuesto, o la lógica de proposiciones de primera instancia. Entonces, en este caso tenemos un hecho que no nos permite, ¿sí?, concluir fácilmente o directamente que esto nos lleve al vacío. Pero si estamos hablando de en términos de conjuntos, un conjunto que cumpla esta condición no puede darse. Un conjunto que tenga un elemento y que no tenga elementos estriba en un absurdo. ¿Sí? O sea, no existen elementos tampoco que hagan eso. Entonces, al no haber este tipo de conjuntos y elementos, por supuesto, o sea, un elemento que no esté y esté al mismo tiempo, desde la perspectiva de la teoría de conjuntos, ¿sí?, es absurdo. Entonces, no existen este tipo de elementos que cumplan esta condición. Por lo tanto, podemos concluir simplemente por vacuidad que no hay elementos, ¿sí? ¿Y esto qué implicaría? Que tenemos un conjunto vacío, ¿sí? Porque no puedo concluir que X está en el vacío. No se puede, precisamente por la misma vacuidad del conjunto vacío. En este contexto, simplemente lo que podemos afirmar es que A menos A está contenido en el vacío. Por otro lado, para la demostración de 2, esa fue la demostración de 1, la demostración de 2 es que tenemos A menos el vacío es equivalente al conjunto A. Lo que implica esto, ¿sí?, es que tenemos que hacer otra vez, o lo que tenemos aquí es una equivalencia de conjuntos. Al tener una equivalencia de conjuntos, ¿qué implica? Lo que se implica aquí es que A menos el vacío está contenido en el conjunto A y A está contenido en A menos el vacío. ¿Cómo hacer la demostración de esto? ¿Sí? Tomamos un X en A menos el vacío. ¿Sí? ¿Eso qué va a implicar? Esto va a implicar que X está en A y X no está en el vacío. Entonces, lo que podemos ver es que tenemos dos proposiciones. La proposición X menos X que pertenece al conjunto A y X que no pertenece al vacío. Ambas proposiciones son verdaderas. Utilizando términos lógicos, ¿sí?, yo aquí tendría una P y una Q, donde ambas, al ser verdaderas, yo puedo usar aquí la propiedad para términos lógicos, ¿sí?, la propiedad de la, ¿cómo se llama? De la simplificación, ¿sí? Al simplificar, me tomo
X que está en A y dejo de lado a X que no está en el vacío. Con esto puedo concluir entonces que A menos el vacío está contenido en A, ¿sí? Ahora, si me fijo en el conjunto A que esté contenido en A menos el vacío, ¿sí? Tomo un X que está en A. Dentro de la lógica, yo supongo que esto es cierto. Y esto lo puedo tomar como una proposición, ¿sí? Verdadera, que ya quedó definida de antemano. Entonces, al tenerla como proposición, ¿sí? Por conjunción lógica, yo voy a tener que X está en A y que X no está en el vacío. Y así de sencillo yo puedo suponer, esta sería esta implicación, por definición, que X está en A y X está en A menos el vacío. Y de ahí concluimos esta parte. Entonces, por lo tanto, ¿sí? A menos el vacío es equivalente al conjunto A. Con eso queda probado 2. ¿Sí? Ahora vamos por el punto 3. Vamos a subir esto. Vamos a subirlo todo. Bien. En el punto 3 lo que tenemos que demostrar en 3 era que A menos B unión B menos A era equivalente a A unión B menos, lógicamente, tenemos que demostrar, ¿sí? O se implicaría en la demostración que tenemos por demostrar que A menos B es unión B menos A está contenido en A unión B menos B unión A. B intersección A, perdón, aquí me equivoqué yo. B intersección A. ¿Sí? Aquí arriba también. Entonces B intersección A. Entonces tenemos que probar ambos casos. A unión B menos B intersección A. O A intersección B, que pues es al final lo mismo, ¿no? Y esto está contenido en A menos B unión B menos A. Vamos a tratar de comprender antes de hacer la demostración qué es lo que nos está diciendo este enunciado. Lo que nos está diciendo este enunciado, ¿sí? En términos de los diagramas de Venn, si tenemos por ejemplo esto, si nos fijamos aquí, dice A menos B. Así como está dada la definición, recordaremos que teníamos todo esto, todo lo que estaba fuera de la intersección entre A y B. ¿Sí? Este es el conjunto A y este es el conjunto B. Y por el otro lado, tener B menos A, ¿qué implicaba? Pues todo esto de aquí. Todo lo que estuviera en el conjunto B menos en la intersección. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que es el esquema del dibujo, podemos observar que tenemos la unión de todos los términos, ¿sí? Menos los que están entre la intersección de A y B. Y si nos fijamos en este enunciado, A unión B menos la intersección corresponde exactamente a lo que estamos afirmando, ¿no? Entonces, es por eso que A menos B unión B menos A es equivalente a unión B menos la intersección entre B y A. Bien, con esto vamos a empezar con el enunciado de abajo. ¿Sí? Tomamos X
que está en A unión B, ¿sí? Menos A intersección B. Por definición, ¿qué se implicaba? Lo que se implicaba es que X estaba en A, en la unión, perdón, en A unión B, y X no estaba en la intersección. Aquí es de importancia lo que sigue, ¿sí? Si yo me pongo a observar esto de aquí, lo puedo transformar a su equivalente lógico de la siguiente manera. Tomar igual a X que está en A unión B y la negación de que X no está en la intersección. O sea, no es el caso. Lo que quiere decir esto de aquí, es que X no pertenece a la intersección. Simple. Pero desde el punto de vista lógico, al poner la negación tal cual, lo que significa es que no es el caso que X esté en la intersección. O sea, no es el caso que X pertenezca a la intersección. Eso es lo que nos quiere decir. Ahora, poniéndolo todo en términos lógicos, ¿esto qué va a implicar? Que X está en A o X está en B. Y que no es el caso que X esté en A, intersección, o más bien Y, que X no esté en B. ¿Sí? No es el caso que X está en A y en B. Desde esta perspectiva, yo puedo usar De Morgan en términos lógicos, o sea, tomo las leyes de De Morgan desde la perspectiva de la lógica y puedo aplicar que X que no está en A o X que no está en B y, lo voy a poner así, asociado, la negación de X que no está en A o la negación de que X no está en B. ¿Sí? ¿Eso qué va a implicar? Lo que va a implicar es que X está en A o X está en B y que no es el caso, ya pasándolo a términos de conjuntos, ¿sí? Que X no pertenece a A, ¿sí? O X que no pertenece a B. Ahora, ¿cuál es el procedimiento que sigue? Una vez hecho esto, vamos a distribuir este con este, o sea, vamos a usar la distribución lógica. Si se dan cuenta, estamos usando varios elementos de lo que ya hemos visto en lógica, ¿sí? Recordarán que todo lo que se toma dentro de un enunciado, aquí nada más nos dijeron, tenemos dos conjuntos A y B, entonces tenemos A menos B, ¿sí? Unión B menos A es equivalente a A unión B menos B intersección A. Lo que nos están diciendo con esto, ¿sí? Es que solo tenemos A y B como conjuntos. Eso es todo lo que nos dicen como hipótesis. Pero dentro de la hipótesis ya están implícitas todas las propiedades de teoría de lógica proposicional y lógica de predicados, ¿sí? Y todo lo que hayamos visto antecedente a esto, como antecedente, ¿sí? A lo que son los conjuntos, ¿sí? Es decir, hasta la definición de conjuntos y la propiedad 1 y 2 de diferencia, ¿sí?
Con todo esto, pues tenemos todo eso para usarlo dentro de lo que son nuestras demostraciones. O sea, todo eso son premisas, ¿sí? Que anteceden esta demostración, ¿sí? Porque están dentro de la hipótesis, ya implícitas, por supuesto, no se expresan literalmente, pero ya están implícitas. A partir de ahí, yo estoy haciendo uso en esta demostración de la negación lógica, ¿sí? De la conjunción, ¿sí? Y ahora vamos a hacer, bueno, también estamos haciendo uso de las leyes de De Morgan, ¿sí? Y ahora vamos a hacer uso de la distribución con respecto, ¿sí? A lo que son términos lógicos. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a usar la distribución, entonces vamos a distribuir primero este con estos dos y luego este con estos dos. ¿Cómo va la distribución lógica? Me voy a venir hasta acá porque va a quedar un poco extenso esto. Entonces primero vamos a que x que está en A se va a distribuir x. ¿Qué era lo que nos decía nuestra distribución lógica? Lo que nos decía la distribución lógica, ¿sí? Era que si tenemos P, bueno, este sería este el caso, no sería, este sería que PI, Q o R, ¿sí? Era equivalente a P y R, P y Q, más bien, ¿sí? O P y R, ¿sí? Haciendo uso de esta equivalencia, vamos a observar que vamos a distribuir este con estos dos. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Como implicación nos quedaría que X, que pertenece al conjunto A, ¿sí? Y X, que no está en A, o X, que no está en B, ¿sí? Pero por añadido, también tenemos que ver que es un O, ¿sí? Vamos a cerrarlo con corchetes. Ahora toca el turno de X que está en B, X que no está en A, o X que no está en B. Por otro lado, ya teniendo esto, vamos a seguir con la distribución, pero ahora entre estos términos. Primero entre estos y luego entre estos. ¿Cómo nos quedaría? La implicación nos quedaría de la siguiente forma. X que está en A y X que no está en A. ¿Sí? O X que está en A y X que no está en B. O X que está en B y X que no está en A. O X que está en B y X que no está en B. Si recordamos, esto es vacío, ¿sí? Dentro del conjunto, lo que nos querría decir esto es que X que está en A menos A. Entonces, por 1, esto es vacío. Igual con este, ¿sí? Que sería X, ¿sí? Que está en B menos B. Eso es vacío también. Y por último, lo que nos quedaría entonces, ya desde la perspectiva de la lógica y retrayéndonos a la definición de diferencia, tenemos esto, que es X, que está en A
menos B, ¿sí? O X que está en B menos A. Pero esto implica, por definición de conjunto de unión, que X está en A menos B unión B menos A. Lo que implicaría a todas luces que tenemos la segunda contención, ¿sí? A unión B menos B intersección A está contenido en A menos B unión B menos A. Teniendo esto ya, lo que podemos hacer o lo que nos toca hacer ahora es el caso contrario. Es mostrar A menos B unión B menos A que está contenido en A unión B menos B intersección A. Observando esta contención, tenemos que partir de aquí. X que está en A menos B unión B menos A. Tenemos esto entonces, por definición de unión de conjuntos, ¿sí? Y aquí hacemos una distribución. Lógicamente tenemos que pasar todo esto en términos lógicos, ¿sí? De tal forma que tenemos que llegar a todo esto. Llegando a eso, pues lógicamente, usando las mismas propiedades de distribución, pero inversa, concluimos esto. Y luego posteriormente concluimos esto. De ahí pasamos a esto. Y en este contexto, pues tenemos la misma negación que usamos aquí con respecto de lo que está arriba. ¿Sí? Por De Morgan tendríamos esto. Y haciendo uso de las propiedades de conjuntos, tenemos esto, que es la unión, y tenemos esto, que sería la negación de que X está en A. Podríamos entonces ver claramente esto y luego esto. ¿Sí? De esta misma forma, podemos concluir entonces que por definición de diferencia, tenemos que X está en A unión B menos A intersección B. Es importante que observemos con calma esta parte, ¿sí? Y recordemos cuál fue el argumento. El argumento fue que podemos poner esto en términos de la negación lógica, que es esto, ¿sí? Sería lo mismo en este caso. Al poner esto y esto como negación lógica, que X no está en B y X no está en A, o más bien O, pues tenemos esto y esto. Haciendo uso de la lógica, pues lógicamente llegamos a esto, valga la expresión. Y otra vez por lógica, bueno, en este caso más bien por conjuntos, tenemos esto y listo, ¿sí? Hay que hay que verlo con mucho cuidado esto y repasarlo. Hay que repasarlo porque no es sencillo observar que con claridad esto se da ya una vez que se entiende. Bien,
Teniendo esto, pasamos al siguiente enunciado. Si hay dudas o preguntas con respecto de esto, por favor, puedes dejarlo en la caja de comentarios, ¿sí? O mandarme un correo si eres alumno del curso, o mandarme un mensaje por Telegram, ¿sí? Ahora, como podemos observar aquí, este enunciado pues es otra definición, la definición de complemento. No podemos afirmar que la diferencia sea equivalente, ¿sí?, a la definición de complemento. Porque de alguna manera podemos tener dos conjuntos dentro de otro conjunto, ¿sí?, y hacer la diferencia entre esos dos conjuntos. Cuando hablamos del complemento, ¿sí?, vamos a observar que en este caso tenemos todos los conjuntos que están considerados en cierta situación como subconjuntos de un conjunto dado, en este caso U. Recordando que U se puede entender como el total o como un conjunto universal, ¿sí? Si tenemos un conjunto que está contenido en U, como se enuncia aquí, ¿sí?, el complemento de A en U es la diferencia. Aquí como se está enunciando, entonces A complemento se va a definir como el conjunto de todas las X, tales que X está en U y X está en A. Y X no está en A, perdón. Y esto va a ser equivalente a U menos A. En términos del total, sí se da esa equivalencia, pero en términos de subconjuntos, no necesariamente. O sea, en términos de subconjuntos dentro de otro conjunto, no necesariamente se da la equivalencia entre el complemento de un conjunto, ¿sí?, y el otro conjunto, que podría ser el caso del conjunto B. ¿Qué es lo que les quiero decir? En pocas palabras, veámoslo con un dibujo. Si tenemos nuestro conjunto, el total, y tenemos dos conjuntos, A y B, ¿sí?, el complemento de A, este es A y este es B, y este sería el total. El complemento de A, así como se enuncia, es todo lo que está por fuera de A, incluido lo que está en el conjunto B. Esto tiene que quedar muy, muy claro, ¿sí? Porque una cosa es la diferencia entre A y B dentro de el total y otra muy diferente al complemento del conjunto A. Porque la diferencia entre el conjunto A y B dentro del total nada más se restringe a los términos que están dentro de A y dentro de B. En este caso, si yo me restringo a la diferencia entre A y B, son todos los términos que están aquí. Déjenme ponerlo con otro color. Todo esto. Y lógicamente estaríamos pensando en todos los términos de B, por definición, pero no tendríamos en cuenta todo lo que está afuera entre A y B. Es por eso que afirmamos que no es lo mismo la diferencia entre dos conjuntos, que son subconjuntos de un total, que la correspondiente al complemento de un conjunto con respecto a su total, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el complemento y con la diferencia, porque parece quedar muy claro a la hora de definirlo, pero cuando nos enfrentamos ya a ello en operaciones de conjuntos, resulta bastante ríspido el contenido porque no es tan simple entender estos conceptos, ¿sí? Entonces, vamos un poquito más arriba. Y ahora observemos este enunciado.
¿Qué es lo que nos dice este enunciado? Bueno, en primera instancia nos aparece un conjunto A que está contenido en un conjunto U que vamos a tomar como el total. ¿Sí? A partir de ahí tenemos que demostrar que el complemento del conjunto A es equivalente al conjunto A. El complemento del conjunto vacío es equivalente al total, ¿sí? El complemento del total es equivalente al conjunto vacío. El conjunto A unión con el complemento del conjunto A es equivalente al total. En el punto 5, si estamos haciendo la intersección entre A y su complemento, esto nos va a dar vacío. Y por último, si tenemos aparte otro conjunto que es subconjunto del total, entonces la diferencia entre A y B va a ser equivalente al conjunto A intersección el complemento del conjunto B. Vamos viendo cada caso. La demostración para 1, lógicamente, implica que A complemento es equivalente a, ¿sí? Va a ser tomada como A complemento, contenido, o sea que el complemento del conjunto A está contenido en A y que el conjunto A está contenido en A complemento. Para hacer la demostración partamos de este caso. Entonces, vamos a demostrar que A está contenido el complemento de A, o sea, el complemento del complemento de A. Eso es lo que tenemos que demostrar. ¿Cómo hacemos esto? Pues lógicamente tenemos que partir de que tomamos un X que esté en A, ¿sí? Y tenemos que encontrar de alguna manera algo que nos permita asociar esto con respecto a lo que estamos buscando, que es que X esté en el complemento del complemento de A. Aquí no parece tan obvio, ¿sí? Pero, por lógica, sabemos, si damos esto por cierto, también sabemos que X no está en el complemento, ¿sí? Porque esto es verdadero, así lo estamos tomando. Estamos partiendo de que X está en A. Entonces eso lo damos por válido. Si lo damos por válido, entonces en el otro caso también podemos, a partir de que X está en A, sabemos que X no está en el complemento, ¿sí? Si X no está en el complemento, entonces esto va a implicar también que X no está en el complemento de A, por definición. ¿A qué vamos con esto? Que podemos, por conjunción lógica, tomar X que está en A y X que no está en A complemento. Ahora, por definición, ¿qué sabemos? Por definición sabemos que A complemento es equivalente al conjunto total menos el conjunto A. Es decir, que dado que X está en A, sabemos por equivalencia de conjuntos que X no está en U menos A. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir en términos de conjuntos, ya no de términos de lógica, sino en términos de conjuntos, por la definición de, complemento, donde afirmábamos que A complemento era equivalente al conjunto, o estaba definido como el conjunto de las X, tales que
X está en A y X que no está en A, perdón, X que no está en, perdón, es X que está en U, X que está en U y X que no está en A. Más bonito porque esto está muy feo. X que está en U y X que no está en A. Esto desde la perspectiva de la lógica, perdón, de la definición de conjunto que dimos, ¿sí? Ahora, viendo esto, X que está en A y X que está en U menos A es lo inverso a esto. ¿Sí lo ven? Este es un conjunto, U menos A, y A es otro conjunto, ¿sí? X está en A vendría siendo lo mismo que X está en U. Ahora, esto sabíamos que es U menos A, por definición. Ustedes dirán, bueno, es que aquí está todo al revés. Sí, está todo al revés porque de alguna manera estamos llegando a partir de esto, ¿sí? Por esta equivalencia que está definida así. Entonces, estamos concluyendo que X está en A y X no está en U menos A. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que X, ¿sí? X está en U menos A complemento. ¿Por qué estoy llegando a esta conclusión? Porque si se fijan, el A complemento se define aquí, ¿sí? Pero lógicamente está interviniendo este. Este como conjunto tomaría las veces de A, ¿sí? Y A toma el lugar de U, ¿sí? Es por eso que estamos tomando, en este caso, U menos A. Pero esto esto implica que X está en A complemento. Entonces, si está en el complemento del complemento, esto se da lógicamente por esta equivalencia. Hay que tener mucho cuidado con esta demostración porque aquí parece que me estoy enredando, pero no, jóvenes, ¿sí? Porque literalmente está todo al revés, ¿sí? Desde aquí estamos teniendo todo al revés, ¿sí? Porque esto lo podemos ver como U menos A complemento por esta equivalencia, ¿sí? Sustituimos A complemento por U menos A. Es lo mismo que estamos haciendo aquí. Y a partir de aquí podemos concluir entonces que A está contenido en el complemento del complemento de A. ¿Sí? Ahora, siguiendo la misma idea, partimos de aquí. X está en el complemento del complemento de A. Si tenemos eso, por equivalencia, ¿sí? De complemento tenemos esto. Cubrimos este paso. Luego, ¿qué se va a implicar? Por la definición de complemento, ¿sí? X no está en A, perdón, X está en A y X no está en U menos A, que sería esto de aquí, con respecto de esto. Siguiendo la misma idea del complemento, invirtiéndolo, por supuesto, ¿sí? Y a partir de ahí
por equivalencia de U menos A, podemos pasar a la siguiente implicación, que es esta. X que no está en A complemento y X que está en A. Por simplificación lógica, tomamos este. ¿Sí? Y concluimos que X está en A. ¿Y esto qué va a implicar? Implicaría el otro caso, que A complemento, complemento está contenido en A. Por lo tanto, A es equivalente a A complemento, complemento, que era lo que queríamos probar aquí, en 1. Hay que tener mucho cuidado con esta demostración también, jóvenes. Mucho cuidado. Revisen bien la definición, por favor. ¿Sí? Analícenla con cuidado y analicen el argumento con cuidado. Repasen esto, por favor. No es sencillo de entender. ¿Sí? A lo mejor a alguno le quedó ya muy claro con la explicación que acabo de dar, pero tal vez haya otro compañero, ¿sí? Que no le haya quedado claro. Entonces, repasen nada más el video, ¿sí? Y pónganle pausa y analicen lo que se está diciendo en un paso y en el siguiente, ¿sí? Me estoy yendo despacio porque me interesa que esto se entienda, ¿sí? Si tienes dudas o tienes algún cuestionamiento, si algo está mal, por favor, házmelo ver para corregirlo o en su defecto para hacerte el comentario, ¿no? Por favor. Vamos ahora a 2. Para hacer la demostración de 2, pues lógicamente tenemos que partir de que el vacío, o sea, el complemento del vacío es equivalente al total. ¿Cómo hacemos esto? Pues lógicamente tenemos que partir de la equivalencia. El complemento del vacío tiene que estar contenido en U, ¿sí? Y U tiene que estar contenido en el complemento del vacío. ¿Cómo hacemos esto, jóvenes? Bueno, partimos de que X está en el vacío, o en el complemento del vacío. ¿Eso qué va a implicar? Esto lo que tiene que implicar es que X está por definición en la unión y X no está en el vacío. Entonces, por simplificación lógica, omitimos este, ¿sí? Y nos quedamos con este. Dado que en ambos casos se da que ambas proposiciones son verdaderas, entonces puedo quedarme con una o puedo quedarme con la otra por simplificación. En este caso me interesa que X esté en U. Esto implica, ¿sí?, que el complemento del vacío está contenido en U. Si tomamos X en U, intrínsecamente sabemos, ¿sí?, que X no está en el vacío. El argumento es el mismo que se dio antes, ¿sí? Esto aparece no porque me lo saque de la manga, sino porque ya es dentro del contexto de la definición de vacío, X no puede tener elementos, perdón, el vacío no puede tener elementos. En ese contexto que tenemos, al tener esta y esta como proposiciones verdaderas, entonces, por conjunción lógica, tenemos esto. Y pasamos esta implicación.
Por simplificación lógica, omitimos este y nos quedamos con este. A partir de ahí concluimos esto. Entonces también tenemos que el total está contenido en el complemento del vacío, ¿sí? Se va a dejar de tarea que demostremos 3, ¿sí? Que el complemento del total es equivalente al vacío. Entonces, la demostración de 3 queda de tarea. Bien, ahora vamos a demostrar 4. Para probar 4, tenemos que partir de la misma idea de equivalencia de conjuntos, ¿sí? Y que era lo que nos decía, teníamos que A unión A complemento, ¿sí? Es equivalente al total. Por propiedad de equivalencia de conjuntos, esto se va a demostrar primero como A unión A complemento, que está contenido en U, y tenemos que demostrar también que U esté contenido en A unión A complemento. En este caso, partimos de que X, que está en A unión A complemento, va a ser o va a implicar que X esté en A o X esté en el complemento de A, ¿sí? Por definición o por equivalencia que tenemos. O sea, por definición de complemento es una equivalencia de la siguiente forma. X está en A o X está en U menos A. Esto implica que X está en A o X está en U y X no está en A. Y esto lo tenemos que poner por separado, ¿sí? ¿Por qué? Porque se da a partir de esto. Ahora, por distribución de conjuntos que tenemos, perdón, por distribución lógica, tenemos que X está en A o X está en U y X está en A o X no está en A. A partir de aquí, por simplificación lógica, vamos a omitir esto, ¿sí? Y nos vamos a quedar con esta parte. ¿Esto qué va a implicar? En este caso implicaría que X está en A o X está en U. Pero si X está en A y A es un subconjunto de U, pues basta y sobra decir que X está en U, ¿sí? Porque A está contenido, entonces esto implica que X está. A partir de aquí hemos probado que X que estaba en A, o más bien, hemos probado la contención de A unión A, complemento, ¿sí? Contenido en U. Y ahora tenemos que probar el otro lado, ¿sí? Que U esté contenido en A
unión A complemento. Partimos entonces de que X está en U. Podemos suponer entonces lo siguiente, esto, ¿sí? Podemos añadir el caso, en términos lógicos, de que es uno o el otro. Sabemos que este es verdadero, por lo tanto lo que le añadamos es verdadero. En este caso, podemos tomar el hecho verdadero de que X está en A y se lo podemos añadir. Es por añadidura lógica, ¿sí? Con esto, ¿qué podemos afirmar ahora? Tenemos otro hecho. También sabiendo que X está en A, ¿sí? También podemos añadir que X no está en A. Sabemos que este es verdadero, ¿sí? Y podemos suponer este también. Y ponerlo como añadidura lógica, sabemos que este sería falso. Pero en el caso de que este sea verdadero, sabemos que este es falso. Pero esto no hace que sea falso esto, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, por conjunción lógica, tenemos esto y tenemos esto. Ambos son verdaderos. Si ambos son verdaderos, porque en cualquiera de los dos casos eh, es una disyunción, dentro de la conjunción, esto me llevaría a esta parte. X que está en A o X que está en U y X que está en A o X que no está en A. Hay que tener cuidado con esto porque no es lo mismo que una disyunción como lo vimos anteriormente. No es el mismo caso, ¿sí? Es un caso muy diferente. Es el caso de perdón, en este caso es el de la disyunción. El que estábamos viendo anteriormente era el caso de la conjunción lógica. En el caso de la disyunción lógica, esto es verdadero porque basta con que uno sea verdadero, uno de estos dos. Dado que X está en U, X puede estar en A o X puede no estarlo. Sabemos que si X no está en A, pues entonces X está en A. Si X está en A, X, ¿sí? Está fuera de A. Y bueno, ahí nos podemos ir pimponeando, ¿no? Pero la realidad es esta, que en ambos casos tenemos ya la conjunción por distribución lógica, yo puedo verlo así, ¿sí? Por equivalencia de la definición de complemento, esto sería lo mismo que esto, ¿sí? Entonces, ya pasé esta implicación, ya pasé esta, ya pasé esta, ya pasé esta, y ya acabamos de pasar a esta. Con todo eso, por eh, definición de unión, esto lo podemos ver como esto. Y con ello podemos observar que se cumple entonces que U está contenido en A unión complemento de A. Y por lo tanto, podemos concluir que U es equivalente a A unión A complemento. Nuevamente, estamos haciendo uso de propiedades lógicas. Analicen con cuidado, por favor, el argumento, ¿sí? Y revisen en cada caso lo que se está afirmando. Porque estamos haciendo uso de verdades lógicas
¿sí? O de funciones de verdad lógicas, sumándolo a los conceptos de conjuntos. Es aquí donde es importante que no nos confundamos, ¿sí? Si nos confundimos, entonces podemos hacer preguntas en la caja de comentarios o podemos mandar un correo, ¿sí? Cuestionando los pasos, ¿sí? Y ya nos pondremos en contacto con ustedes para hacer la aclaración pertinente. Bien, esto es en cuanto a 4. ¿Qué dice 5? Vamos a ello. Bueno, aquí ya no me dejó. Vamos a otra página. ¿Qué es lo que tenemos que probar en 5? Lo que tenemos que demostrar en 5 es que A intersección A complemento es equivalente al vacío. Y lógicamente procederíamos aquí exactamente igual que hemos procedido anteriormente dentro de las equivalencias de conjuntos, que sería A intersección A complemento contenido en el vacío, ¿sí? Y el vacío contenido en A intersección. Podemos partir de aquí. El conjunto vacío está contenido en cualquier conjunto por definición de contención del vacío, ¿sí? O por la proposición que demostramos anteriormente con respecto al conjunto vacío. En ese contexto, ¿sí? Podemos afirmar que esto está visto. Por el otro lado, tenemos que tomar un X que esté en A intersección A complemento, porque no es tan obvio que A intersección A complemento esté contenido en el vacío. A partir de aquí, por definición, ¿qué tenemos? Podemos verlo de la siguiente manera, que A intersección U menos A, ¿sí? Esto sería equivalente, o más bien, esto se implicaría que X está en A y X que está en U menos A. Pero ¿esto qué implica? Esto implicaría que X está en A y X está en U y X está y X no está en A. Podemos usar la conmutación lógica y ver y acomodar X con A, o sea, la conmutación y la asociación en lógica para primero conjuntar estos dos y posteriormente asociarlos. Entonces X está en A y X no está en A. Como vimos anteriormente, y X que está en U. Esto es vacío, ¿sí? Porque es A menos A. Y ya vimos que A menos A es vacío. Por lo tanto, el vacío, ¿sí? En este caso, por A menos A por 1 de la proposición anterior, ¿sí? Es igual al vacío. Y por 2, A menos vacío, ¿sí? Es igual al conjunto A, ¿sí? Pero en este caso, si esto es vacío y está conjuntado con esto, ¿sí? Sería una intersección. En ese caso, por 4, esto
es vacío. ¿Qué quiero decir? Vamos por pasos. Esto lo puedo ver como x que está en A intersección A menos A y x que está en U. Esto se implica, por supuesto. Pero esto es vacío. Entonces tenemos el vacío y x que está en U. Pero tenemos el vacío adherido a un conjunto. Es decir, tenemos x que está, para no hacerlo tan largo ya, así, simple. Esto representa a x que está en U, pero intersectando con el vacío, ¿sí? Y por 4, esto implicaría que tenemos el vacío, ¿sí? Intersección con U. El vacío intersectando a otro conjunto es vacío. Por lo tanto, hemos probado que A intersección A complemento está contenido en el vacío. Por lo tanto, hemos concluido que el vacío es equivalente a A intersección A complemento. Y ya por último, vamos a probar 6. ¿Qué era lo que nos decía 6? Nos decían si B es un subconjunto de U también, ¿sí? Un B cualquiera, y dado que A también es un subconjunto de U, ¿sí? Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos que A menos B es equivalente a A intersección B complemento. Tenemos que proceder exactamente igual como lo hemos hecho. Bueno, podemos proceder, más bien, no es que tengamos que proceder exactamente igual. Podemos proceder de forma análoga a las demostraciones anteriores. ¿Esto qué quiere decir? Que A menos B es un subconjunto de A intersección B complemento y que A intersección B complemento es un subconjunto de A menos B. ¿Cómo procedemos aquí para hacer la demostración? Bien, pues partimos de que X, vamos a hacerlo así, X que está en A intersección B complemento. Podemos hacerlo de un lado o podemos hacerlo del otro. Es importante que se den cuenta que cuando tenemos una contención de este estilo, donde tenemos esto por un lado y tenemos esto por el otro, podemos empezar por acá o podemos empezar por acá. No es necesario que empecemos por la izquierda forzosamente, podemos empezar por los términos de la derecha, ¿sí? En ese caso vamos a comenzar por los términos de la derecha. ¿Eso qué va a implicar? Esto implicaría que X está en A y X está en B complemento. Si X está en A y X está en B complemento, por definición de diferencia de conjuntos, esto implicaría que X está en A y X está en B menos, en U menos B, por definición de complemento, no por definición de complemento. Entonces, ¿esto a dónde me llevaría? Esto me llevaría a que X está en A, ¿sí? Y X está en U y
X que no está en B. Por propiedad asociativa asociamos estos dos, ¿sí? ¿Y qué se implicaría aquí? X está en A y X está en B. Y X está en U. X está en A intersección U. ¿Sí? Y X que no está en B. Esto A intersección U, dado que A está contenido en U, pues sería el mismo conjunto A. En ese contexto, ¿sí? X está en A y X no está en B. A partir de aquí, por definición de diferencia lógica, ¿qué podemos concluir? Perdón, por diferencia de conjuntos, lo que vamos a inferir es que X está en A menos B. ¿Sí? Y con esto hemos probado que A intersección B complemento está contenido en A menos B. ¿Sí? Y podemos proceder de forma análoga como lo hemos hecho anteriormente. Ahora partiríamos a demostrar esto. ¿Sí? Pero para demostrar esto, tenemos que ver un X menos A. ¿Eso qué implicaría? Por diferencia lógica esto. ¿Sí? Si X está, si U contiene A y contiene a B, ¿sí? Yo puedo tomar esto, la intersección, por equivalencia de conjuntos. Es decir, yo sé que A está contenido en B, en U, entonces A intersección U es equivalente a A. Y en ese caso, tendríamos esto de aquí. A partir de ahí, obtenemos esto. ¿Sí? Y a partir de ahí, hacemos una composición, ¿sí? Este lo pasamos para acá, ¿sí? O más bien asociamos este con este. Entonces, X está en U y X no está en B. Por definición de diferencia, me quedaría esto. ¿Sí? Por definición de complemento, sabemos que esto es equivalente a esto. Y por definición de intersección de conjuntos, esto es equivalente a esto. ¿Sí? Y con ello, probamos que A menos B está contenido en A intersección B complemento. Revisen con mucho cuidado, por favor, estas demostraciones, ¿sí? Parecen muy sencillas, muy cortas, pero implican muchas cosas de lógica y de conjuntos, ¿sí? Por eso les repito, para hacer una demostración tenemos que tener ya muy presentes muchas cosas, tanto los conceptos de lógica como los conceptos de teoría de conjuntos, ¿sí? Con esto concluimos la clase de hoy, ¿sí? Y nos vemos en la próxima clase. Que tengan excelente tarde. Hasta pronto. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's